Buenas tardes, profesora y compañeras. Les voy a hablar sobre la ciudadanía en la historia. El concepto de ciudadanía suele fijarse en la segunda mitad del siglo V a.C. en la Grecia clásica, aunque el proceso de democratización se había producido centurias antes en las colonias griegas mediterráneas. Los encargados de romper con los privilegios de la aristocracia ateniense, abriendo de esta manera camino hacia una vida pública para hombres de otra extracción social, fueron Estiartes y Pericles. Ellos eran miembros del Partido Demócrata. Asesinado Estiartes, el testigo de las reformas lo tomaría Pericles. Esta época es considerada como la época dorada de esplendor, de ilustración y de apertura política en Atenas. Y en esta misma época se construyó el Partenón, que es uno de los monumentos más emblemáticos de Atenas. Aquí en esta imagen podemos observar el Partenón de Atenas. Analizando el hallazgo importante de la política en Atenas, al parecer el desarrollo y el arraigo del estatus de ciudadanía ha sido muy fácil. En absoluto, el concepto de ciudadanía ha sido sujeto de discusiones, de imposiciones negativas, de modo que a lo largo de su recorrido histórico, además de irregularidad, también ha sido de mucha desigualdad con otras culturas distintas. Han habido otros factores que han influido en la evolución de la ciudadanía, como tenemos lo económico, lo religioso, lo social, entre otros. De esta manera, podemos marcar varios momentos importantes en lo que es el concepto a lo largo de la historia de ciudadanía, en los cuales nos vamos a enfocar en la antigüedad de Grecia y Roma, en la Edad Media y Renacimiento, en la época contemporánea y la Edad Moderna. Cabe recalcar que para los griegos la ciudadanía era lo más importante. Se vivía para la polis, es decir, para la ciudad, y se tenía que estar interesado en ella. El castigo peor para ellos era el exilio, es decir, ser expulsado de la ciudad. Para los romanos era un honor la ciudadanía, es decir, que era un honor ser un ciudadano romano. Y se decía que la ciudadanía, y es lo que nos ha dejado el Imperio Romano, se basa en derechos. Tanto para romanos como para los griegos, la ciudadanía estaba sujeta a derechos y obligaciones, y esta estaba restringida para un grupo de población, es decir, para los ciudadanos libres, para los hombres libres. Muchas gracias. En Atenas fue la cuna de la democracia en la segunda mitad del siglo IV a.C. Allí aparece por primera vez el ciudadano activo basado en tres principios, que son la igualdad, la libertad y la participación. La igualdad. Ante la ley, todos los ciudadanos son iguales, y en el ágora, todos los ciudadanos pueden ejercer su derecho. La libertad. Pueden expresarse en la Asamblea Nacional todos los ciudadanos. En la participación. Es un deber y un derecho que todos los ciudadanos participen en la Corte Nacional de Justicia y así ellos puedan ejercer su voto. En la Edad Media y el Renacimiento, el concepto estadístico de ciudadanía se diluye a dar un paso a una visión tan novedosa como persona jurídica, desde el campo de todos los derechos. El cristianismo permite la salvaguardia de todos los derechos naturales del ser humano, al defenderse como premisa mayor. Existen unos principios idénticos que están presentes en toda la naturaleza, de todas las personas, aunque según el apóstol San Pablo, es en la epístola de los Romanos, al subrayar que la ley de Dios está escrita en toda la naturaleza. Para Tomás de Aquino, la ley universal de la naturaleza, no solo porque fue natural se perjudica,
porque también es idéntica al ser una ley divina, relacionada a la ley positiva, a la ley natural. Es decir, la ley que hacen los seres humanos debe ser acorde a la esencia de la ley natural. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar a continuación sobre la historia de la ciudadanía en la Edad Media. Con la caída del Imperio Romano se inaugura la nueva etapa, la etapa de la Edad Media. En esta se pierde progresivamente la idea de ciudadanía, la cual en esa etapa era entendida como la pertenencia de una comunidad, un pueblo de los ciudadanos súbditos. Así es el sistema medieval. Basa en la idea de una vinculación personal más que territorial de linaje y de sangre. Se entiende que una comunidad política imperial, dejando atrás el concepto de ciudadanía de la época anterior, de todos modos la idea de ciudadanía se excluye entre los patricios romanos. Esto quiere decir, los patricios romanos eran personas que en esa etapa ocupaban una alta sociedad. Es decir, eran respetables y solo ellos podían gozar de los derechos. Pero con el pasar del tiempo, estos derechos también fueron tomados por otros colectivos de personas, como los latinos y los líderes. En sus inicios, asimismo, con el paso del tiempo, las personas llamados como los libres pudieron gozar de estos derechos. También vale recalcar que es cierto que ciudades particularmente como el norte de Italia, estos también gozaban de sus derechos y podían pervivir gracias a estas ciudades. En este tiempo, en este imperio, el término más utilizado en esto era las democracias urbanas. Por ello, en la ciudad medieval fue limitada y local, pero no del mismo modo en todas partes. El concepto de ciudadanía reside en la subordinación de un monarca, o también lo podemos llamar el señor feudal, y no en la idea de participación política. Educación para la ciudadanía promueve la inserción creativa y dinámica de las personas dentro de una sociedad democrática, ampliándoles la posibilidad de asumir a plenitud sus derechos y obligaciones. Por ello, el currículo está basado en los principios generales de la educación ecuatoriana enunciado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En estos principios presentes en el artículo de dicha educación para la ciudadanía prioriza lo siguiente: educación en valores, enfoque en derechos, educación por la democracia y la participación ciudadana. En sí, la educación para la ciudadanía en base a los valores, los derechos y la participación ciudadana. El concepto de ciudadanía no tiene verdadera importancia, si bien existe una vinculación entre las demás personas y el feudo en la ciudad donde reside. El concepto de ciudadanía no mueve a adquirir la relación, sino cuando se producen los movimientos republicanos, inspirados en la Ilustración a finales del siglo XVIII a inicios del siglo XIX. Cierto que para entonces todos los conceptos greco-romanos habían sufrido las modificaciones que resultan de la tradición, el concepto de dignidad humana, sea que recorrió un especial rango como resultado de su origen y su finalidad, creado por Dios a la imagen suya y llamado a un destino.
eterno que trascienden todas las apariencias temporales. Origen y su fin siendo comunes a todos ellos que se fundan. El ejemplo de la importancia que se le da al concepto de ciudadano aparece en la Asamblea Nacional de Francia, el 27 de agosto de 1879, sea en el furor de los principios días de la Revolución Francesa.